invitación. Pues para mí es un placer hoy hablar un poquito de lo que estoy haciendo últimamente, ¿vale? Sigo trabajando en polinomios ortogonales en varias variables y en particular pues me centro en dos variables, aunque no tiene por qué ser solamente polinomios ortogonales en dos variables, también se puede extender a varias variables, pero por cuestiones de claridad y de poderlo contar bien, pues me voy a centrar en dos variables. Pues la charla la he dividido en 4 partes. Primero daré un poquito de introducción muy corta para dar un poquito el contexto del trabajo, lo que motivaba el trabajo, ¿vale? Y luego pasaré a hablar un poquito de polinomios ortogonales en dos variables, para que quede marcada la diferencia entre el caso univariado y el bivariado. Y ya luego entraré en lo que es el trabajo en sí, que es básicamente de lo que quiero hablar hoy, y luego daré un par de ejemplos para ilustrar más o menos lo que quiero contar hoy. Básicamente lo que quiero contar es un método de construcción para operadores diferenciales que tengan polinomios ortogonales como autofunciones, y se basa un poco más en lo que vendría siendo la simetría de los funcionales que le dan la ortogonalidad a los polinomios, ¿vale? Y luego, bueno, en los ejemplos hablaré un poquito más de los trabajos que se han hecho antes. Bueno, empiezo con un poco de introducción para dar un poco del contexto de lo que quiero contar, y es que básicamente es un problema bastante estudiado, de hecho, en una variable bueno, y que es de bastante interés, es clasificar las ecuaciones diferenciales que tengan familias de polinomios ortogonales como autofunciones. Este tipo de polinomios se suelen llamar de Wagner-Kral, ¿vale? Y el caso con el que primero se suele encontrar la gente es el caso de operadores diferenciales de dos variables. Dice Héctor que casi no se escucha. Vale, intentaré hablar un poco más fuerte. El caso con el que primero se encuentra la gente es con el caso de operadores diferenciales de dos variables, que es bastante conocido, que en 1929 Wagner clasificó estas ecuaciones, salvo cambio afín de la variable independiente, y básicamente son las ecuaciones diferenciales de los polinomios clásicos, que son los polinomios de Jacobi, de Laguerre, de Hermite, y en el caso no definido positivo, los polinomios de Bessel. Luego, en 1938, Kral clasificó las ecuaciones de orden 4, que tienen polinomios ortogonales como autofunciones, y aparte de las clásicas, pues descubrió 3 familias más, y luego, yo supongo que su hijo, A.M. Kral, las llamó tipo Legendre, tipo Laguerre y tipo Jacobi, y el nombre viene motivado básicamente porque el funcional que le da la ortogonalidad a esta nueva familia son simplemente modificaciones de algunos funcionales clásicos, ¿vale? Se modifican básicamente añadiendo deltas de Dirac en uno de los extremos del intervalo de ortogonalidad, ¿vale? Y luego, si además las modificaciones, estas deltas de Dirac, que se le añaden a los extremos del intervalo de ortogonalidad, y no tienen que ser más asimétricas, no necesariamente, pero cuando se modifican los funcionales clásicos con deltas de Dirac en los extremos del intervalo, pues estos polinomios o los polinomios ortogonales con respecto a estas modificaciones satisfacen ecuaciones diferenciales de orden superior. Y en la literatura estos polinomios se suelen llamar polinomios de Kral. Muy bien, en el caso de más variables, en el caso de dos variables en concreto, pues el primer acercamiento a resolver este problema, o a clasificar por lo menos las ecuaciones en derivadas parciales, el primer paso pues lo dieron Kral y Schaeffer, que estudiaron ecuaciones diferenciales de segundo orden en derivadas parciales, que tiene como autofunciones polinomios ortogonales, que son los llamados polinomios clásicos en la clase de Kral y Schaeffer.
¿vale? Y estos son autofunciones de una ecuación diferencial que tiene esta pinta, ¿vale? Y los coeficientes son coeficientes polinómicos de orden como mucho, de grado como mucho 2, ¿vale? Y básicamente una de las características es que, bueno, esta ecuación se le suele llamar admisible si los parámetros lambda, que son los autovalores, dependen solamente del grado total de la solución. Bueno, no sé si será problema de mi ordenador, que casi no se oye. Yo te escucho bien. Vale. Entonces, bueno, aquí el autovalor depende solamente cuando la ecuación se llama admisible, el autovalor depende solamente del grado total de la autofunción. ¿Vale? Recordemos que en el caso de dos variables, cualquier base de polinomios tiene n más un elementos linealmente independientes. Entonces, lo que quiere decir es que los n más un polinomios de grado n son autofunciones asociados al mismo autovalor. ¿Vale? Entonces, los polinomios ortogonales, que son autofunciones de una ecuación admisible, son los que se suelen llamar los polinomios clásicos en la clasificación de Kral-Sheffer. Sin embargo, luego vino Kurwinder y dio algunos ejemplos de polinomios que son también autofunciones de ecuaciones no admisibles, pero que también son los polinomios ortogonales, y además él los llamó los análogos de los polinomios de Jacobi en dos variables, porque se construyen a partir de polinomios ortogonales de Jacobi en una variable. Y la cosa es que no satisfacen ecuaciones admisibles. ¿Por qué? Porque ahora los autovalores no solamente dependen del grado total, sino que también, o sea, los polinomios de grado total n no comparten un solo autovalor, sino que tienen distintos autovalores. Entonces la clasificación de Kral-Sheffer pues se puede considerar incompleta, ¿vale? Por los ejemplos que dio Kurwinder, ¿vale? Y son autofunciones de ecuaciones diferenciales de orden 2. ¿Vale? Yo en este trabajo no pretendo hacer una clasificación de las ecuaciones diferenciales con polinomios ortogonales como autofunciones, sino que lo que yo pretendo hacer en este trabajo es básicamente dar un método de construcción de ecuaciones diferenciales de orden 2m que tienen polinomios ortogonales en dos variables como autofunciones. ¿Vale? Eso es lo que pretendo hacer en este trabajo. Muy bien, entonces entraré un poco en la teoría de polinomios ortogonales en dos variables. ¿Vale? Pues estableceré alguna notación. ¿Vale? Llamaré pi sub n al espacio de polinomios en dos variables con coeficientes reales en las variables x e y de grado total a lo sumo n. Y el espacio de polinomios completo es de todos los órdenes, de todos los grados, lo llamaré pi. ¿Vale? Recordemos, ¿vale? Si nos fijamos en la base de monomios, está claro que el caso es bastante distinto al de una variable, porque ahora tenemos aquí un polinomio o un elemento linealmente dependiente de grado 0, 2 de grado 1, 3 de grado 2 y así sucesivamente. Entonces, una base pues va a tener n más 1 elementos linealmente independientes de grado total n. ¿Vale? Y entonces esto quiere decir que la dimensión de pi sub n es básicamente la suma de los primeros n enteros, ¿vale? Que viene siendo esta cantidad de aquí, ¿vale? Luego, como tenemos bases algebraicas de los polinomios, pues también tenemos el espacio dual, que consiste en funcionales lineales definidos en los polinomios con valores reales. Y en el trabajo pues denotaré por los brackets estos la imagen de un polinomio P bajo un funcional lineal U en particular. Y en general yo puedo definir cualquier funcional lineal simplemente viendo cuál es su imagen con respecto a alguna base en particular de polinomio. Y en el caso de los monomios,
pues yo puedo definir un funcional lineal básicamente diciendo o definiendo cómo actúa sobre la base de monomios y extendiendo eso por linealidad a todos los polinomios. Y usualmente, como estoy utilizando la base de monomios, estos números de aquí se llaman los momentos del funcional, y entonces solemos llamar al funcional o a los funcionales lineales sobre los polinomios, los solemos llamar funcionales de momento. Bueno, de vez en cuando necesitaré saber cómo se aplica un funcional de momentos a una matriz de polinomios. Entonces, la manera en que lo vamos a definir es que se aplica entrada a entrada, ¿vale? O sea, que un funcional aplicado a una matriz es la matriz del funcional aplicado a todos los elementos de la matriz. Muy bien, entonces ahora entro a definir lo que son los sistemas de polinomios. Básicamente, si yo tengo una base de polinomios y va a estar ordenada de acuerdo a algún orden que nosotros elijamos, hay muchos órdenes en el caso de varias variables, está el lexicográfico, están pues todos los demás, pero vamos a definir algún orden para los monomios. Por ejemplo, podemos definir el que tengo aquí, por ejemplo, ¿vale? Que es un orden específico para ordenar los monomios. Pues basado en eso, pues yo puedo ordenar una base de polinomios en dos variables, ¿vale? Y entonces si esta base tiene la particularidad de que, bueno, tal y como los he nombrado, dentro de los polinomios de grado n los ordeno también, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí todos estos polinomios tienen grado total n y los he ordenado con respecto a este otro índice. Y luego hay n más 1 elementos linealmente independientes de grado total n, pues a eso yo lo llamo un sistema de polinomios. Y estos sistemas de polinomios, pues como los he ordenado de acuerdo al grado total, pues lo que voy a hacer, una herramienta muy útil en el caso de varias variables, es ordenar un sistema de polinomios utilizando una notación vectorial. Que lo que voy a hacer es que voy a juntar todos los polinomios de grado total n en un vector columna con n más 1 elementos, y entonces esta base, este sistema de polinomios, lo puedo ordenar en una sucesión de vectores columnas de tamaño incremental, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de la base de los monomios, pues entonces yo puedo ordenar todos los monomios de grado total n, tal como los tengo ordenados aquí, los pongo todos en un vector x sub n, y entonces toda la base va a ser una sucesión de vectores polinomiales, ¿vale? Entonces, esta es una notación que utilizaré durante todo el trabajo. Muy bien, pues ya que tengo sistemas de polinomios, pues entonces voy a definir lo que son los sistemas de polinomios ortogonales. Primero definiré lo que es un polinomio ortogonal. Eso ya sabemos más o menos lo que quiere decir. Que un polinomio P de grado n, decimos que es un polinomio ortogonal con respecto a un funcional de momento U, si satisface esta relación de ortogonalidad. Es decir, si yo hago el producto de P y cualquier polinomio de grado inferior y le aplico el funcional U y eso es 0, entonces lo llamamos un polinomio ortogonal. Vale, y si yo tengo un sistema de polinomios, entonces decimos que ese sistema es ortogonal con respecto a un funcional U si satisface esta relación de ortogonalidad, ¿vale? Entonces aquí yo lo que tengo es un vector columna, y aquí, como está traspuesto, yo tengo un vector fila. Por lo tanto, esto es una matriz de grado n más 1 por m más 1, y si son de grado distinto, entonces me da la matriz rectangular 0, y si son del mismo grado, entonces me da una matriz simétrica, y además voy a pedirle que sea no singular, ¿vale? Si se cumplen eso, decimos que esto es un sistema ortogonal con respecto a U. Y una diferencia con el caso de una variable es que yo aquí puedo tener varios polinomios, o sea, tengo los polinomios de grado total n, pero no tengo por qué decir si son ortogonales entre los polinomios del mismo grado, ¿vale? Esto
no está recogido dentro de la definición de un sistema de polinomios ortogonales. Sin embargo, si dentro de los mismos polinomios del mismo grado también son ortogonales, es decir, cualquier elemento de una base ortogonal son ortogonales entre sí, aunque sean del mismo grado, entonces decimos que tenemos una base mutuamente ortogonal, y eso es lo mismo que decir que esta matriz que está aquí es diagonal, ¿vale? Y además, si esta matriz es diagonal y encima es la identidad, decimos que tenemos una base ortonormal, ¿vale? Muy bien. ¿Vale? Algunas propiedades de los funcionales, bueno, no he dicho nada acerca de los funcionales cuasi definidos, pero la definición es la misma, que en una variable, si existe un sistema de polinomios ortogonales con respecto a un funcional U, entonces decimos que el funcional es cuasi definido. Y si existe una base ortonormal, entonces el funcional es definido positivo. Y bueno, si tenemos un funcional cuasi definido, ¿vale? Bueno, aquí tengo una errata. Un funcional cuasi definido, entonces, pues tiene algunas propiedades buenas. Por ejemplo, si yo multiplico un polinomio por U o modifico un funcional por un polinomio y eso da como resultado el funcional 0, pues entonces yo sé que esto es equivalente a decir que el Q, el polinomio este, es idénticamente el polinomio 0. Y además, si yo tengo un funcional de momento V y además cumple que para todo n mayor o igual que k más 1 para algún entero k, y esta relación es 0, esta aplicación de V con la base ortogonal, ¿vale? Y es 0 para algún n mayor que k más 1, entonces eso se da si solo si el V es una modificación polinomial del funcional U, donde esa modificación polinomial, ese polinomio lambda, es de grado como mucho k, ¿vale? Muy bien, entonces esto es básicamente los mínimos de la teoría de polinomios ortogonales en dos variables que necesitaremos para entender los resultados que quiero presentar hoy, ¿vale? Pues, dado eso, pues empiezo ya a contar un poco el trabajo y empiezo diciendo, bueno, que supongamos que tenemos un sistema de polinomios Q, ¿vale? Aquí estoy utilizando la notación vectorial y el objetivo será construir operadores diferenciales en derivadas parciales de algún orden con coeficientes polinomiales, tal que este sistema de polinomios satisface esta ecuación diferencial. Entonces aquí este operador L, que es este de aquí, se aplica entrada y da como resultado una matriz cuadrada de tamaño n más 1, multiplicando el mismo vector que aparece aquí. Entonces esta matriz juega el papel de un parámetro autovalor, ¿vale? Pero es que además si esta matriz es una matriz escalar, es decir, un lambda sub n multiplicando la matriz identidad, entonces la relación anterior se descompone escalarmente de esta manera. Se aplica a todos los elementos de este vector, ¿vale? Y todos comparten el mismo parámetro de autovalor. Cuando este sistema es un sistema de polinomios ortogonales y además este L es un operador diferencial de orden 2, pues entonces caemos en la clasificación de Kral-Sheffer de polinomios clásicos, ¿vale? Y si esta matriz es una matriz diagonal, no necesariamente una matriz escalar, sino que posiblemente todos estos elementos de aquí puede que sean distintos, entonces esta relación se descompone de esta manera, ¿vale? Y cuando el operador L es de orden 2 y estos son polinomios ortogonales, entonces entramos en el caso de ecuaciones no admisibles y estamos entonces, aquí pueden entrar los ejemplos que dio Kurt Winder, que él llama los análogos a los polinomios de Jacobi en dos variables, ¿vale? Entonces básicamente escribirlo de esta manera extiende un poco los dos ejemplos que mencioné en
en la introducción, ¿vale? Muy bien, pues entonces empezaré un poco ya con los resultados. No daré muchas demostraciones porque las demostraciones son no son, eh, no son tan complicadas, pero son muy tediosas porque constan de muchas cuentas, entonces no me da tiempo de contar todas las cuentas aquí, entonces intentaré explicar los resultados. ¿Vale? Entonces aquí voy a comenzar dando el primer resultado y aquí estoy tomando dos sistemas de polinomios ortogonales P y Q. O sea que estas dos tienen ortogonalidad con respecto a dos funcionales de momentos U y V respectivamente. ¿Vale? Supongamos que tenemos un cierto operador L sub 0 de orden m con coeficientes polinomiales de grado como mucho k, pero básicamente los coeficientes que están multiplicando una derivada de orden k pues son de grado como mucho k. ¿Vale? Tengo este operador diferencial y entonces si estos dos sistemas de polinomios ortogonales están relacionados a través de este operador diferencial de esta manera, ¿vale? Es decir, cuando yo aplico el L sub 0 al vector P sub n y esto es igual a una matriz cuadrada de orden n más 1 multiplicando el vector Q sub n, entonces esto se da si solo si existen polinomios P, ¿vale? Este conjunto de polinomios B que son de grado, cada uno pues tiene un grado controlado, o sea, es decir, el primer índice dice cuál es el grado de los polinomios, ¿vale? Entonces, esta relación de aquí se da si solo si existen un conjunto de polinomios tal que los dos funcionales de momento que le dan la ortogonalidad a estos dos sistemas de polinomios están relacionados a través de esta ecuación o esta relación diferencial. Bueno, son varias relaciones diferenciales. ¿Vale? Un poco intimidante, pero en realidad no es tan complicada. La cosa es que aquí aparecen los coeficientes del operador L sub 0 y estos polinomios B modifican al funcional U. ¿Vale? Entonces, tenemos una especie de cambio de base. Bueno, sería un cambio de base si todas estas matrices son no singulares, pero se puede pensar como un cambio de base de P a Q si existen todos estos polinomios que relacionan los dos funcionales de momentos asociados a los dos sistemas de polinomios, ¿vale? Entonces, para hacernos un poco la idea de qué pinta tienen estas relaciones, me voy a centrar en el caso cuando el operador L sub 0 tiene grado 1 o orden 1, ¿vale? Entonces, va a haber una relación diferencial entre los dos funcionales de orden 1, ¿vale? Aquí aparecen los coeficientes del operador L sub 0 y aquí están los polinomios, ¿vale? Este va a ser un polinomio de grado como mucho 0, o sea, esto va a ser una constante, y estos van a ser polinomios de grado como mucho 1, ¿vale? Aquí estamos observando que estas son relaciones racionales entre los funcionales, pero las podemos pensar como si fuesen relaciones diferenciales de orden 0, ¿vale? Entonces necesito dos relaciones de orden 0 y una relación de orden 1. En varias variables ya estamos viendo que necesito más de una relación racional entre los funcionales, ¿vale? Está claro que yo las puedo combinar para obtener una sola relación, pero del resultado se obtienen estas relaciones de aquí, ¿vale? En el caso cuando el L sub 0 tiene orden 2, pues entonces tengo una relación diferencial de orden 2, aquí me aparecen las derivadas parciales de orden 2, ¿vale? Voy a tener dos relaciones diferenciales de orden 1 y tres relaciones diferenciales de orden 0, o relaciones racionales entre los dos funcionales, ¿vale? Entonces, la cantidad de relaciones va creciendo con respecto al orden del operador diferencial, ¿vale? Y para encontrar, y estas, bueno, dependiendo de los coeficientes es más fácil o más difícil encontrar funcionales que las satisfacen, ¿vale?
En general, si un operador diferencial de orden m, entonces yo voy a tener m más 1 relaciones racionales, es decir, relaciones diferenciales de orden 0. Voy a tener m relaciones diferenciales de orden 1, m menos 1 relaciones diferenciales de orden 2, y así sucesivamente hasta llegar a la relación de orden más alto, va a ser de orden m, y va a haber una sola. ¿Vale? Entonces, el total pues, va a ser pues, la suma de los primeros m más 1 entero, que sabemos que viene dado por una fórmula cerrada. ¿Vale? Entonces, obviamente, a la hora de dar ejemplos, no puedo dar ejemplos de orden arbitrario porque el número de relaciones crece de manera cuadrática con respecto al orden del operador. Entonces, ya con dar ejemplos con m igual a 2, ya es bastante complicado pues, encontrar ejemplos. ¿Vale? Bueno, otro tipo de relaciones que se dan entre los dos funcionales, y esto no tiene que ver nada con la ortogonalidad, pero es bastante útil. Estas dos relaciones son bastante útiles porque si dos funcionales están relacionados con estas relaciones diferenciales que tengo aquí, ¿vale? Entonces se puede pensar como que esta relación se puede invertir para que me dé una relación cambiando el papel de los polinomios p y c y los funcionales u y v. ¿Vale? Y la demostración de esto no tiene que ver nada con ortogonalidad, no se necesita ortogonalidad para demostrarlo, pero si se cumple esta, entonces también se cumple esta. ¿Vale? Y al revés también. ¿Vale? Este lema va a ser muy útil, ¿vale? para seguir avanzando en los resultados que quiero demostrar hoy. ¿Vale? Muy bien, entonces del lema anterior, si yo tengo un operador diferencial L sub 0 y tengo también los polinomios P que aparecen en esta relación de aquí, estos polinomios B, si también los tengo, pues entonces me puedo construir otro operador diferencial L sub 1 utilizando esos polinomios como coeficientes. ¿Vale? Y esto va a ser un operador diferencial de orden m, y la relación que guarda con el operador anterior, gracias a las dos relaciones que he encontrado entre ellos, es que si aplico el funcional v a L sub 0 por p multiplicando un polinomio q, entonces esto es lo mismo que aplicar el funcional u al producto de p por L sub 1 aplicado al polinomio q. ¿Vale? Es decir, que este operador diferencial pasa y se convierte en L sub 1 al pasarlo a la q, y además el funcional v se cambia por el funcional q. ¿Vale? Y una demostración rápida sería básicamente pues, empezar por este lado de la igualdad y luego pasarle las derivadas, porque estas van a ser derivadas distribucionales. Primero pasar multiplicando el q al otro lado y luego pasarle las derivadas distribucionales a la parte del funcional, ¿vale? Y lo que me queda aquí es el operador adjunto del L sub 0, ¿vale? Aquí aplico la regla de Leibniz para distribuir las derivadas y además utilizo esta relación entre los dos funcionales. También tengo a mi disposición la otra, la que aparece aquí, ¿vale? Y entonces, pues resulta que haciendo cuenta, pues va a resultar que va a ser lo mismo que aplicar el L sub 1 al Q y multiplicado por el funcional U, y luego al ser esto un polinomio, pues entonces se lo paso a multiplicar al otro lado y me queda la expresión del otro lado. ¿Vale? Entonces, teniendo esa relación entre los dos funcionales, me permite hacer este tipo de cosas. Muy bien. Vale, pues utilizando ese resultado, si yo tengo dos sistemas de polinomios ortogonales con respecto a los funcionales u y v, y además esos dos sistemas vienen relacionados a través del operador L sub 0 y las matrices gamma que aparecen aquí,
Y si además estos dos funcionales están relacionados a través de estas relaciones con los polinomios B, pues entonces también tengo un tipo de relación dual, ¿vale? En la que si aquí es L sub 0 por P es igual a la gamma por Q, pues aquí tengo L sub 1 aplicado a los Q es igual a otra matriz cuadrada de tamaño n más 1 multiplicando el n. Entonces tengo como una especie de cambio de base y su inversa, ¿vale? Obviamente aquí, para que eso sea verdad, lo que estoy diciendo tiene que ser las matrices no singulares, pero básicamente esa es la idea que nos está dando, ¿no? Que si yo tengo la relación entre dos bases, también tengo cómo devolverme a la otra base, ¿vale? Entonces, juntando un poco todo y viendo un poco qué es lo que tengo hasta ahora, ¿vale? Es que si yo tengo dos sistemas de polinomios ortogonales y tengo estos dos operadores que no son arbitrarios, sino que están relacionados entre ellos, ¿vale? A través de estas dos relaciones, o sea, que estos dos funcionales están relacionados a través de los coeficientes de estos dos operadores, entonces yo lo que tengo es para obtener, son estas relaciones que están aquí, ¿vale? Entonces, pensemos un poco qué pasa si a esta de aquí le aplico el operador L sub 1. Pues de este lado, si yo aplico el operador L sub 1, hacer esta una matriz de constantes, pues puede salir fuera porque es un operador lineal. Entonces tendría L sub 1 aplicado a Q sub n, y Q sub n luego lo puedo expresar en términos de los P. Entonces obtengo pues esta relación de aquí, ¿vale? Y al revés también, si yo a esta expresión le aplico L sub 0 a ambos lados, pues entonces el L sub 0 aplicado a P lo puedo expresar en términos de los Q y obtengo esta otra relación de aquí. Entonces, si cada uno de estos operadores son de orden m, pues la combinación de los dos es de orden 2m, ¿vale? Y esto también nos recuerda un poco a lo que vendría siendo la transformación de Darboux, esta herramienta que es muy útil para el caso de los polinomios excepcionales, ¿vale? Que lo que se hace es factorizar un operador diferencial en dos operadores de orden inferior y luego permutar el orden de los factores y obtengo entonces ecuaciones diferenciales con coeficientes racionales que también tienen autofunciones otras familias de polinomios ortogonales, ¿vale? Entonces esto, no estoy diciendo que esto es exactamente eso, pero esto nos recuerda un poco a eso, ¿vale? Muy bien. Y hasta ahora he hablado solamente qué pasa cuando estas familias son familias de sistemas ortogonales, o sea, son polinomios ortogonales, pero yo podría relajar un poco esa condición, ¿vale? Y preguntarme qué pasa o qué condiciones debería de tener para obtener un sistema de polinomios ortogonales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo tengo P, un sistema de polinomios ortogonales con respecto a U, pero aquí no estoy pidiéndole a priori a los Q que sean ortogonales, ¿vale? Entonces simplemente digo que este sistema de polinomios está relacionado con este sistema de polinomios ortogonales a través de estos dos operadores diferenciales, ¿vale? Entonces, si yo logro encontrar un funcional de momento V que satisfacen estas relaciones de aquí, entonces esta familia o este sistema de polinomios va a ser ortogonal con respecto a ese funcional V que satisface estas relaciones de aquí, ¿vale? Y aquí sí la demostración me ha parecido me ha parecido interesante demostrarla, ¿vale? Entonces, recordemos de la definición de sistemas de polinomios ortogonales, que si yo quiero demostrar que los Q son ortogonales, tengo que demostrar que se cumple esta relación de ortogonalidad. Y yo lo que quiero demostrar además que estas matrices H son matrices no singulares y que además son matrices simétricas, ¿vale? Este es mi objetivo. Bueno,
como se satisfacen, si yo luego encontrar un funcional v que satisfacen estas relaciones, entonces también tengo que se satisface estas relaciones de aquí. Recordemos que estas no necesariamente que se pueden demostrar sin necesidad de la ortogonalidad. Entonces, tengo estas relaciones simplemente porque tengo que se cumplen estas relaciones entre las dos funcionales. ¿Vale? Entonces, yo las voy a utilizar para calcular esto de aquí. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar esta expresión de los Q por su expresión en términos del operador L sub 0 y los P sub n. ¿Vale? O sea, que lo que hago es, como estas matrices... bueno, no he dicho. Que las matrices que aparecen aquí tienen que ser no singulares. ¿Vale? Eso es una de las hipótesis de este teorema, además de las relaciones que tienen que cumplir los dos funcionales. Entonces, como estas matrices son no singulares, yo puedo invertir esta y pasar al otro lado y reemplazar la expresión de los Q por algo en términos de los P. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hago aquí. Reemplazo esta matriz por esta expresión que está aquí. ¿Vale? Y utilizo esta relación que está aquí, ¿vale? Para pasar este L sub 0 al otro lado, al otro término. Y ahora lo que me aparece en lugar del V, me aparece el funcional U aplicado a L sub 1, aplicado a Q sub M por esto de aquí. ¿Vale? Muy bien. Pues como también tengo otra relación en términos del L sub 1, esta de aquí, entonces yo puedo reemplazar esto de aquí por algo en términos de los P, ¿vale? Y me sale la matriz omega, ¿vale? Como los P son ortogonales, entonces esto de aquí, pues o es 0 si son m y n distintos, o la matriz H sub n, que es no singular y simétrica, ¿vale? Multiplicado a la izquierda por el gamma y a la derecha, perdón, a la izquierda por el omega y a la derecha por la inversa de los gamma, ¿vale? Entonces yo he pedido que estas matrices, la omega y la gamma, sean no singulares, sean invertibles, y además, por ser P un sistema ortogonal, pues la H también es ortogonal, y multiplicar a la izquierda y a la derecha por matrices no singulares preserva el rango, y por lo tanto el producto de estas tres matrices tiene rango completo y por lo tanto es una matriz no singular, ¿vale? Y lo que me falta ahora es demostrar que es una matriz simétrica, que lo que hago entonces es, como la H sub n es simétrica, pues entonces empiezo dando la expresión de la traspuesta de la H, ¿vale? Y hago un poco lo que hice antes, pero al revés, ¿vale? Expreso la H sub n en términos del producto de los P, pasa esta gamma y junto con esta P la reemplazo por su expresión en términos de los Q, utilizando el operador L sub 1, paso el L sub 1 al otro lado, al otro término, y aquí la U se me convierte en una V y me queda esto de aquí, pues el L sub 0 aplicado a los P por esta matriz de aquí, pues la puedo escribir en términos de los Q y me va a salir justamente el Q sub n, y esto ya lo tenía calculado de antes, que es justamente la H sub n, ¿vale? Entonces la H sub n es igual a la traspuesta y por lo tanto es una matriz simétrica. Y esas son las dos cosas que necesitaba para demostrar que los Q son un sistema de polinomios ortogonales, ¿vale? Muy bien. Pues eso es un poco el trabajo, en resumidas cuentas, y ahora me quiero dedicar un poco a dar unos ejemplos, ¿vale? Entonces empiezo dando ejemplos y voy a comenzar con los polinomios clásicos sobre el disco, ¿vale? Empiezo introduciendo los polinomios clásicos en el disco, ¿vale? Y bueno, la D va a denotar el disco unidad en R2, y para parámetros mu estrictamente mayores que menos 1, yo puedo definir un peso, ¿vale? sobre el disco, de esta manera, que nos debería de recordar más o menos a los polinomios de Gegenbauer, pero en dos variables. Y
con este peso voy a definir un funcional de momento, el funcional clásico, definido sobre el disco, que viene dado por esta integral con peso sobre el disco. Y esta constante que aparece aquí simplemente es una constante de normalización para que cuando este funcional se lo aplico al 1, al polinomio de grado 0, al 1, pues me dé esto igual a un 1. ¿Vale? Es una constante de normalización. ¿Vale? Este es el peso clásico sobre el disco. Y yo puedo construir una base mutualmente ortogonal con respecto a ese funcional utilizando los polinomios de Jacobi en una variable. ¿Vale? Entonces, esta base, para definir esta base, pues necesito los polinomios de Jacobi, que aquí el primer parámetro, este es el polinomio de Jacobi de grado J, y aquí tiene un parámetro que es fijo y luego un parámetro que cambia con el grado total de los polinomios, ¿vale? Y aquí voy a tener dos tipos de polinomios, ¿vale? Uno que aparece aquí un coseno y aquí aparece un seno. Yo lo que estoy utilizando son coordenadas polares, por lo tanto esto si se pasan a cartesianos, a variables cartesianas, pues va a ser un polinomio de grado n, y básicamente lo que aparecen aquí son los esféricos armónicos en dos variables, ¿vale? Pero el grado total va a ser n. También puedo ver que se separa en dos partes. Hay dos partes que se distinguen, que es la parte radial, que dependen solamente del radio, y una parte angular, que es esto de aquí, ¿vale? Entonces, estos polinomios constituyen un sistema ortogonal, mutualmente ortogonal con respecto al peso clásico sobre el disco. Bueno, la ortogonalidad pues es esta de aquí, básicamente es mutualmente ortogonal, entonces basta con que sean elementos distintos para que sean ortogonales, para que esto me dé 0, pero si son el mismo elemento, pues entonces la norma, por decirlo así, la norma al cuadrado, pues es este número de aquí, que viene dado por esta expresión. Y además estos polinomios satisfacen una ecuación diferencial de orden 2. Además, es una ecuación diferencial admisible porque el parámetro autovalor que aparece aquí solamente depende del grado total del polinomio. Entonces, es decir, que esto entra dentro de la clasificación de polinomios clásicos de Kral-Sheffer. Muy bien. Yo voy a intentar construir una base de polinomios que satisface una ecuación de orden superior. ¿Vale? Y estos van a ser polinomios de Wigner-Kral sobre el disco. Bueno, y voy a comenzar, dado un parámetro lambda mayor que 0, voy a definir el siguiente operador diferencial de segundo orden. Tiene coeficientes constantes, polinómicos, ¿vale? Este es el mismo polinomio o coeficiente polinomio para estas dos derivadas parciales. No aparece la derivada parcial mixta, ¿vale? No hay de primer orden, sino que hay de orden 0 y de orden 2. ¿Vale? Voy a definir un nuevo sistema de polinomios, ¿vale? Que los voy a llamar Q, que van a ser igual a L sub 0 aplicado a un polinomio clásico sobre el disco de parámetro mu igual a 0. Este parámetro en realidad se ha escogido porque a la hora de tener que resolver las relaciones diferenciales que tienen que satisfacer entre los funcionales de momento, pues imponen algunas restricciones sobre los parámetros que aparecen en los polinomios. Entonces, para poderlo resolver bien, pues, de manera natural aparecen algunas restricciones y resulta que voy a necesitar que ese parámetro sea igual a 0. Muy bien, además este operador preserva el grado de los polinomios y por lo tanto si esto es de un polinomio de grado n, esto va a ser un polinomio de grado n también. Muy bien, pues entonces lo que he dicho antes, yo lo que voy a tener que hacer es intentar resolver, dado el funcional clásico como igual a 0, voy a intentar resolver las relaciones que tienen que satisfacer los dos funcionales, ¿vale?
¿vale? Y para eso voy a tener que escoger algunos polinomios y algunos parámetros. Y si escojo estos polinomios, los b que van modificando el funcional clásico de esta manera, pues voy a poder resolver las relaciones y voy a poder encontrar una expresión para un funcional que satisfacen esas relaciones, ¿vale? Estos polinomios que aparecen aquí no son arbitrarios, sino que tienen que ver con el factor de simetría de la ecuación diferencial para los polinomios clásicos sobre el disco, ¿vale? Entonces estoy escogiendo las cosas bien para poder resolver estas relaciones, ¿vale? Aquí deberían de haber dos de orden 0, pero en este caso no van a ser linealmente independientes. Entonces, por eso aparece solamente una. ¿Okay? Bueno, entonces, estas relaciones entre el funcional clásico y un funcional v se satisfacen si este funcional v tiene la siguiente forma, ¿vale? Este funcional v tiene una parte que es básicamente una integral sobre el disco, ¿vale? Y aquí el peso es un 1, que es básicamente el peso clásico con parámetro mu igual a 0. Y luego tiene otro término que está definido sobre el borde, sobre la circunferencia unidad, ¿vale? Entonces, este funcional satisface las relaciones que tenía antes. Muy bien. Pues entonces, como ya tengo los polinomios b, yo también puedo construir otro operador diferencial L sub 1, utilizando esos polinomios b que he encontrado o que he escogido, y me sale este operador diferencial que está aquí, el L sub 1. ¿Vale? Y según lo que hemos visto hasta ahora, la teoría nos dice que entonces yo puedo encontrar una relación dual entre los polinomios clásicos y los Q que acabo de construir, y a través de este operador diferencial L sub 1, ¿vale? Y bueno, viene dado por esta expresión. Para encontrar estos parámetros de aquí, he utilizado la expresión explícita de los polinomios clásicos sobre el disco, para encontrar este parámetro de aquí que viene dado por esto de aquí, ¿vale? Una cosa que se me olvidó mencionar es que aquí, obviamente, lo que va multiplicando el Q, que nosotros queremos saber también qué va multiplicando el Q, es el 1, y por tanto, si yo ordeno estas relaciones escalares en vectores, pues aquí lo que me va a salir va a ser la matriz identidad, y aquí me va a salir una matriz diagonal con elementos distintos de ceros en su diagonal, ¿vale? Entonces tengo dos relaciones donde las matrices son no singulares, y por lo tanto estos polinomios Q van a ser ortogonales con respecto al funcional V que he encontrado, ¿vale? Entonces voy a poder encontrar una ecuación diferencial para los Q utilizando los dos operadores de orden inferior que he encontrado, ¿vale? De esta manera, si cada uno tiene orden 2, pues este operador, la combinación de los dos, va a tener orden 4, ¿vale? Y los parámetros que aparecen aquí, los parámetros autovalores, van a estar dados por esto de aquí. Y la ortogonalidad va a ser esta de aquí, que tiene relación con la ortogonalidad de los polinomios clásicos sobre el disco, ¿vale? Que es básicamente la norma al cuadrado de los polinomios clásicos multiplicados por el parámetro que aparece aquí, ¿vale? Este ejemplo no me lo inventé yo. Este ejemplo ya había sido estudiado en este paper por Clotilde y Miguel Piñar de la Universidad de Granada, Clotilde Martínez y Miguel Piñar de la Universidad de Granada. Sin embargo, ellos estudian estos polinomios de manera distinta. Lo que hacen es coger la expresión de los polinomios clásicos y reemplazar los polinomios de Jacobi que aparecen en la expresión de los polinomios clásicos sobre el disco, y los reemplazan por polinomios de Kral en una variable, y utilizan las propiedades diferenciales de ambas familias para llegar justamente a una ecuación diferencial de cuarto orden para los polinomios en dos variables. Yo lo que he hecho aquí es partir directamente desde los funcionales, no desde la expresión explícita de los polinomios.
Bueno, como otro ejemplo, polinomio sobre el triángulo, ¿vale? Esto, el dominio de ortogonalidad es el triángulo en R2, ¿vale? Y cuando yo tengo tres parámetros estrictamente mayores que -1, yo puedo definir un peso sobre el triángulo. Este peso es el peso clásico sobre el triángulo y además yo puedo definir un funcional de momento utilizando ese peso, ¿vale? Otra vez, aquí esto solamente es una constante de normalización, ¿vale? Entonces, yo también puedo construir una base de polinomios ortogonales sobre el triángulo con respecto al funcional clásico, utilizando polinomios de Jacobi en una variable, ¿vale? Aquí vemos que esta primera familia tiene un parámetro fijo, pero otro parámetro que cambia con respecto a este índice de aquí, ¿vale? Y otro que sí que tiene los dos parámetros fijos, ¿vale? Pero esta es una expresión para una base de polinomios ortogonales sobre el triángulo. La ortogonalidad, pues también es una ortogonalidad mutua, o sea, mutuamente ortogonales. Y bueno, la ortogonalidad viene dado por esto y la expresión de estas h son esto de aquí, ¿vale? También son polinomios clásicos en dos variables con respecto a la clasificación de Kral-Sheffer porque satisfacen una ecuación diferencial admisible de segundo orden, es decir, que aquí el parámetro lambda depende solamente del grado total del polinomio, de la solución polinomial, ¿vale? De la autofunción polinomial. Muy bien, pues entonces vuelvo a hacer algo parecido con los polinomios sobre el disco. Voy a definir un operador diferencial de orden 2, ¿vale? Que depende de un parámetro lambda. Tiene esta forma de aquí. Aquí aparece solamente una derivada parcial y este coeficiente es de grado 2, ¿vale? Pero aquí aparecen las dos variables. Y voy a definir una nueva familia de polinomios aplicándole este operador diferencial a los polinomios clásicos sobre el triángulo, escogiendo dos parámetros iguales a 0 y un parámetro beta, que es sencillamente estrictamente mayor que -1. Este operador preserva el grado y por lo tanto este polinomio va a ser de grado n. Repito, aquí los parámetros los he escogido porque a la hora de querer resolver las relaciones diferenciales entre los dos funcionales, pues me aparecen algunas restricciones sobre los parámetros y por lo tanto los tengo que escoger bien. Bueno, me vuelven a aparecer relaciones diferenciales entre el funcional clásico y un funcional que yo tengo que encontrar, ¿vale? Y vuelvo a escoger los parámetros, perdón, los polinomios de manera conveniente para poderlo resolver y además está relacionado también, si no recuerdo mal, con el factor de simetría del operador diferencial para los clásicos. Bueno, resulta que cuando resuelvo esas relaciones me aparece una parte que va a ser una integral sobre el triángulo con un peso clásico, ¿vale? Aquí es el peso clásico con alfa y gamma igual a 0 y el beta se deja arbitrario, bueno, estrictamente mayor que -1, y luego una parte, una integral que está definida sobre el eje y, ¿vale? De 0 a 1. O sea, también se me ha olvidado mencionar antes, pero aprovecho ahora también, es que ahora, si en el caso de una variable las modificaciones de los funcionales clásicos eran sobre puntos, o sea, eran masas discretas, en este caso las modificaciones que se están dando en el caso de varias variables son modificaciones sobre variedades algebraicas de orden inferior. Entonces esto es una variedad algebraica de orden de dimensión 1, ¿vale? Que está sobre uno de los lados del triángulo básicamente. Es una masa de Dirac distribuida uniformemente sobre uno de los lados del triángulo. Bueno, como ya he escogido los polinomios B para que se resuelvan las relaciones lineales, las relaciones diferenciales, entonces yo puedo construir otro operador diferencial
de segundo orden y pues entonces utilizando la expresión de los polinomios clásicos, pues yo puedo encontrar entonces esta relación entre los u que he definido antes, los polinomios de Kral, y los polinomios clásicos en, sobre el triángulo. Y este parámetro viene dado por esta expresión de aquí, ¿vale? Y otra vez, pues entonces vuelvo a obtener un operador diferencial de orden 4 que satisfacen estos polinomios de Kral, ¿vale? Y además son ortogonales con respecto a esa modificación del funcional clásico, ¿vale? Que he mostrado antes. A ver, también hay un trabajo por Nona, Lidia y Maite, pero sobre polinomios de tipo Kral sobre el triángulo, ¿vale? Pero aquí he intentado no escoger ninguno de los ejemplos que han hecho ellas en este trabajo, sino que he intentado buscarme uno nuevo. O sea que el ejemplo que acabo de dar no aparece en este trabajo, pero también hay trabajo previo sobre el triángulo en particular y vuelven a utilizar la misma técnica que en el caso del disco. Cogen la expresión de los polinomios sobre el triángulo y sustituyen una de las familias por una familia de Kral. Utilizan las propiedades diferenciales de esas familias univariadas para encontrar las propiedades diferenciales de la familia en varias variables. Muy bien, y bueno, hasta aquí es el trabajo que quería presentar y con esto termino ya